Hola, soy Raúl Mejorada, director general del Grupo MGB Victoria. En los siguientes minutos te presentaré la grave problemática del abastecimiento de agua en México y cómo podemos solucionarla. Bueno, pues bienvenidos a México. Durante más de 25 años, en el Grupo MGB Victoria, hemos estudiado los métodos de abastecimiento de agua potable en México y los hemos comparado con los de los países más desarrollados en este rubro. La diferencia que hemos encontrado es increíble, pero lo más interesante es que no tiene nada que ver con la situación económica. Pero primero, lo más sencillo. ¿Cómo se maneja el agua en los países más desarrollados? Los países más desarrollados en materia de agua, como Colombia en América Latina o Países Bajos en Europa, basan su infraestructura en sistemas centrales que operan el agua potable a presión las 24 horas, los 365 días del año, sin probabilidad de falla. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? Es muy simple. Primeramente, a través de estudios, se determinan los lugares donde el agua cuenta con las mejores características y cantidad suficiente para el consumo humano. Ahí es donde se establecerán las obras de captación, las cuales normalmente son pozos profundos. A esto le llamamos abastecimiento primario. Después, el agua es conducida a una cisterna de regulación, la cual tiene el objetivo de convertir un abastecimiento continuo proveniente de los pozos a uno que será cambiante dependiendo de la demanda de agua por parte de los usuarios. Debido a que esta cisterna es abastecida por varios pozos, la posibilidad de falta de suministro de agua se elimina, ya que aunque falle uno de ellos, se tienen los suficientes pozos para enfrentar el percance sin afectar el suministro del agua a la población. Luego, el agua es transportada desde la cisterna hasta la toma del usuario con el apoyo de un conjunto de pequeñas bombas, programadas para entrar en funcionamiento, una o varias de ellas, según las necesidades de los usuarios. Dichos equipos cuentan con sus propias plantas de energía eléctrica y bombas de respaldo, lo que garantiza el abastecimiento continuo. También es importante mencionar que dichos sistemas centrales son modulares, es decir, pueden crecer a razón de la ciudad. De modo que cuando un urbanizador construye un desarrollo, solo está obligado a aportar al sistema central la parte proporcional del equipamiento correspondiente a la cantidad de viviendas que pretende construir. Estos sistemas pueden llegar a surtir un gran número de tomas de usuario. Estamos hablando de 50,000 hasta 80,000 tomas con un solo sistema. De esta manera, el usuario siempre cuenta con agua a presión, sin probabilidad de falla. Simple, económico y eficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho en México? En México, el urbanizador está obligado a equipar cada desarrollo para abastecer agua potable. Es decir, si tú quieres construir un fraccionamiento, debes considerar implementar un pozo profundo, un tanque elevado o cisterna y un equipo de bombeo. Y deberás hacer esto para cada desarrollo que quieras construir. Además, los operadores de agua y municipios te exigirán adquirir equipos y sistemas para equipar tu desarrollo con capacidades desmedidas. Esto se da ya que los requerimientos no están basados en estudios reales y actuales de consumo de agua por habitante y densidad poblacional. Pareciera que la filosofía es más vale que sobre a que falte, y que los organismos operadores no hacen conciencia de que son ellos mismos los que tendrán que operar y mantener funcionando estos equipos. Con el tiempo, la ciudad se llena de pequeños sistemas individuales y sobredimensionados, los cuales son altamente costosos de operar. Además, debido a que cada desarrollo es abastecido por un solo pozo profundo, la posibilidad de falla en el suministro es muy alta, lo que obliga a los usuarios a tomar la precaución de instalar cisternas y tinacos por vivienda para generar su propia reserva y no quedarse sin agua en caso de falla. Finalmente, el tinaco es la punta visible del tremendo iceberg de problemas que genera este fenómeno, al que hemos llamado dispersión hídrica, el cual trae las siguientes consecuencias. Desperdicio de energía. En México, el agua llega con determinada presión a la toma del usuario y esta se pierde cuando entra a la cisterna. Una vez ahí, se le vuelve a imprimir presión por una pequeña bomba, generalmente muy ineficiente, para ser llevada al tinaco donde la presión se pierde una vez más. Esta práctica, replicada en cada vivienda o edificación, representa el principal desperdicio de energía del país en materia hídrica. Y lo peor es que dicha energía es pagada por el usuario a través de su recibo de luz. Aunado a lo anterior, nos encontramos con una práctica común.
la construcción de grandes cisternas en los cerros cercanos a las ciudades, donde el agua requiere de cantidades de energía exorbitantes para llegar, para posteriormente abastecer a la población. Sin embargo, la población asentada en las faldas de los cerros recibe tasas muy altas de presión, lo que obliga a la instalación de válvulas reductoras de presión para abastecer a dicho sector. Por un lado se le imprime energía al agua y por el otro se le suprime. En los sistemas modernos, el agua es suministrada a la población directamente desde el sistema de bombeo central, y solo es rebombeada la cantidad de agua necesaria para abastecer a la población asentada en la parte alta de los cerros. Costos de infraestructura. Como se mencionaba anteriormente, los organismos operadores no solo exigen al urbanizador equipar cada desarrollo por separado, sino que demandan la implementación de equipos sobredimensionados sin un fundamento real. ¿Qué tan exageradas están estas demandas? Grupo MGB Victoria realizó estudios de consumo de agua en conjunto con el gobierno de Puebla en 2011, los cuales arrojaron consumos de agua en viviendas de tipo popular de 90 litros por persona al día. Dichos resultados cuadran perfectamente con los consumos de países desarrollados en materia hídrica. Por otro lado, la densidad real marcada por el INEGI para este tipo de vivienda es de 3 personas por casa. Esto nos da un consumo promedio de 270 litros por vivienda al día. ¿Y cuáles son las exigencias de los organismos operadores? En una de las ciudades más importantes de México, exigen 280 litros por persona al día y 5 personas por vivienda. Nada más y nada menos que 1.400 litros por vivienda al día. Una exigencia 5 veces más grande a la real. De este modo, el urbanizador deberá adquirir en la misma proporción títulos de concesión, equipamiento de pozos, tanques de almacenamiento, equipos de bombeo, líneas de conducción, así como la disposición de aguas residuales y su tratamiento. Esto impacta enormemente los costos por casa o departamento y por consiguiente los precios de las viviendas que deberán pagar los mexicanos. Costos de operación. Claro que esta sobreinfraestructura exigida posteriormente deberá ser operada y mantenida por el organismo operador. Y ya que esto ocurre con cada desarrollo que se construye, los costos de operación se disparan a las nubes. ¿Pero qué tanto? Veámoslo. Los organismos operadores holandeses operan con 0.6 empleados por cada 1.000 tomas de usuario. En el caso del organismo operador ya comentado, es de 2.9 personas por cada 1.000 tomas. Utilizamos 480% más personal para entregar un servicio irregular y de mala calidad. Ya sería absurdo hablar de los costos de mantenimiento, reemplazo de equipos, productos químicos para el tratamiento de agua, consumos de energía, etc. Es importante comentar que los organismos operadores holandeses cuentan con la mejor calidad de agua servida a la población a nivel mundial y que estas empresas son rentables en su operación. Salud. No importa qué tanto cuidado tenga el organismo operador con la calidad del agua suministrada, este control se pierde cuando el agua es almacenada en los tinacos y cisternas. En dichos depósitos, el agua se contamina fácilmente y simplemente deja de ser potable, ocasionando serias enfermedades gastrointestinales, enfermedades transmitidas por mosquitos, así como el consumo desmedido de agua embotellada y bebidas azucaradas. Todo esto representa tremendos costos al sistema de salud. De hecho, las infecciones gastrointestinales son una de las principales causas de muerte e incapacidades, según la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Pérdida de agua. Según estudios del IMTA, más del 40% del agua bombeada nunca llegará al usuario por fugas en tuberías. Además, basado en estudios realizados por Grupo MGB Victoria, del agua entregada, un 30% adicional se pierde en tinacos y cisternas. En Países Bajos, se pierde menos del 3% del agua antes de ser utilizada por el usuario. Entonces, ¿cuánta agua hemos desperdiciado? Y junto con ella, ¿cuánta energía y dinero? Control del agua. Cuando un organismo operador moderno necesita reducir el abastecimiento de agua a la población por fallas en los pozos, estiaje o mantenimientos al sistema, esto lo lleva a cabo reduciendo la presión del agua en las redes y por ende el suministro en cada toma domiciliaria. De este modo, se puede incidir en el consumo de agua del usuario, pero sin dejar de suministrar agua.
En México, cuando el agua es insuficiente, el organismo operador se ve obligado a ejecutar cortes en el suministro, lo que incentiva al usuario a instalar más tinacos y cisternas, agravando aún más el problema. Creación de infraestructuras hídricas innecesarias. Todo lo antes mencionado hace creer a muchos que la solución está en invertir en grandes obras hídricas como presas, acueductos o plantas potabilizadoras para llevar más agua a las ciudades mexicanas. Esto solo empeora más la situación debido al alto costo de inversión y de operación que requieren. Calentamiento global. Después de escuchar lo anterior, es fácil dimensionar la cantidad de toneladas de CO2 que enviamos a la atmósfera debido a la producción de energía eléctrica que requieren los millones de pequeñas bombitas por vivienda, mismas que no deberían de existir si contáramos con sistemas modernos de abastecimiento. Contaminación visual. Finalmente, la evidencia visual de nuestro ineficiente sistema son los tinacos. No importa si es una ciudad colonial, un destino turístico o una ciudad supuestamente moderna, no hay ciudad que no esté infestada de los feos tinacos. Este es el problema menos importante de todos, pero es la evidencia que nos recuerda día a día que tenemos que cambiar la manera de abastecer el agua. La solución: de la dispersión a la concentración. ¿Pero esta problemática tiene solución? La respuesta es sí, y lo curioso es que es económicamente viable y autofinanciable. Nosotros le hemos llamado Programa de Concentración Hídrica. El programa inicia con lo más sencillo: seleccionar la mejor infraestructura ya existente y concentrarla para crear los sistemas centrales en donde sea más viable. Haciendo esto, inmediatamente se comenzarán a obtener ahorros que nos permitirán implementar los sistemas centrales en lugares donde sea más complicado hacerlo. Finalmente, la posibilidad de falla en el suministro del agua se reducirá, al punto que a mediano o largo plazo podremos eliminar los tinacos, cisternas y bombitas por cada edificación. Esto se logró en España en los años 50. En Grupo MGB Victoria, realizamos proyectos para el manejo del agua potable en grandes desarrollos y ciudades, bajo la filosofía de sistemas centrales, cubriendo necesidades como 1. Asesorías, estudios y acompañamientos a los organismos operadores para llevar a cabo proyectos de concentración hídrica y gestión de la energía. 2. Diseño, construcción e instalación de infraestructura hídrica con los más altos estándares de calidad como sistemas de bombeo, cisternas prefabricadas de concreto, tableros de control, centrales hídricas, así como el tendido de redes hidráulicas aplicando la filosofía de Self-Cleaning Networks, utilizada ampliamente en Países Bajos. 3. Apoyamos a desarrolladores y organismos operadores en la administración y cobro del servicio de agua, así como en el mantenimiento de la infraestructura hídrica. En nuestra empresa creemos firmemente que la solución al gran problema de abastecimiento de agua es viable de una manera rápida y económica. Para finalizar, me gustaría dejarte con las palabras de nuestro compañero Miguel Peregrina en el 2005. Nos encontramos en Valle de Bravo, donde comienza el sistema Cutzamala. Este sistema aporta 10 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México, que se encuentra a una distancia de 120 kilómetros. Cutzamala representa el 25% del agua potable requerida por la Ciudad de México. Es una pena que más del 40% de esta y parte de los 250 megawatts de electricidad requeridas se vayan a perder por las tuberías de conducción. Pero la mayor pérdida la representan los cientos y miles de tinacos y cisternas de la Ciudad de México. Piénsalo, nosotros tenemos la ingeniería y la habilidad. Tú tienes la opción de cambio.